Si has utilizado Power BI, probablemente te has dado cuenta de que no todas sus funcionalidades son igualmente fáciles de dominar. Por ejemplo, descubrimos rápidamente la importancia de una correcta limpieza previa de los datos con Power Query. Tenemos a nuestra disposición muchas transformaciones, las cuales, una vez que entendemos lo que hace cada uno, resulta sencillo aplicarlo posteriormente. De igual manera, una vez importados los datos, no es difícil entender cómo crear visuales con Power BI. Usamos los diferentes campos numéricos y no numéricos y vamos experimentando hasta dar con el gráfico adecuado que exprese visualmente lo que queremos analizar. Y también, pronto aprendemos que podemos publicar y compartir nuestros reportes e investigando un poco, aprendemos también a armar paneles, configurar alertas y también configurar las actualizaciones de nuestro reporte. Estos tres grandes mundos de Power BI tienen una característica en común. La gran mayoría de sus funcionalidades hacen tareas concretas, en las cuales nosotros simplemente tenemos que aplicar o en todo caso practicar para usarlas eficientemente. La cosa se complica cuando pasamos a los otros dos mundos de Power BI. Por ejemplo, al entrar al mundo de modelamiento de datos, hablamos ya de temas teóricos un poquito más sofisticados. Un desarrollador experimentado sabe que nunca es buena idea armar un reporte de una sola tabla o de tablas desconectadas. Lo que debe hacer es armar un modelo de datos relacional, buscando por lo general un esquema estrella, definir las relaciones entre tablas, de una a varios, de varios a varios, relaciones bidireccionales, unidireccionales, etc. Para nada se trata de temas difíciles. Lo más importante que quiero señalar aquí es que nuestro paradigma de aprendizaje cambia. Pasamos de usar funcionalidades concretas con la que bastaba simplemente con hacer clic y aplicar, a encontrarnos con nuevas funcionalidades que implican cosas a un nivel más abstracto y que van a afectar directa o indirectamente nuestro reporte dependiendo de la circunstancia específica en la que nos encontremos. Llegado a este punto, la dificultad se va elevando y llega a su punto más alto, con la que definitivamente es el tema más difícil de Power BI: dominar el lenguaje DAX. DAX en realidad es fácil de utilizar, pero realmente difícil de dominar. Es sencillo aprender las funciones agregativas, usar columnas calculadas o usar funciones condicionales. Pero a medida que le damos más uso al lenguaje, es decir, buscamos generar indicadores y campos más sutiles y por ende, por lo general, más complejos, llega un punto en el que lo que parecían fórmulas sencillas se convierten en líneas de código muy difíciles de interpretar. Es por eso que a continuación quisiera comentarles los 4 motivos por los que, en mi opinión, aprender DAX resulta tan desafiante para muchas personas. Quisiera incluir también algunos consejos que pueden hacer de su experiencia de aprendizaje un poco más llevadera, más una sorpresa final que creo que ya les spoileé en el título de este video. Motivo número 1. DAX tiene poco o nada que ver con Excel o SQL. Es normal caer inconscientemente en la idea errónea de que DAX es parecido a Excel o SQL o es la función de ambos. Yo también he caído en ese error. En el caso de Excel, vemos por ejemplo que hay muchas funciones que comparten el nombre con DAX. E incluso en algunos casos da la sensación de que se usan de una manera similar. Lo cierto es que más allá de las funciones más básicas, la intersección entre Excel y DAX es muy reducida. DAX, a diferencia de Excel, trabaja con tablas, con medidas y con columnas. Yo sé que existen maneras de usar fórmulas que llamen a columnas en Excel, pero este método solo es equivalente a DAX en una situación muy específica, que es cuando creas columnas calculadas. Lo que tú puedes hacer con DAX va mucho más allá de esto. Por otro lado, con Excel puedes efectivamente, rastrear un cálculo. Podemos descomponer una fórmula compleja en fórmulas intermedias que nos muestren paso a paso y de forma visual cómo se está generando un cálculo. En DAX, aunque puedes hacer algo parecido con variables, la mayoría de expresiones generan cálculos que se hacen en memoria.
y que no son visibles de ninguna manera para nosotros. Es decir, no podemos ver concretamente el proceso de cálculo. SQL es otro lenguaje con el cual los estudiantes suelen vincular con DAX, ya que ambos ejecutan sentencias a nivel columna y tabla y parten de la idea de un modelo relacional. Incluso, igual que en el caso anterior, hay funciones que tienen el mismo nombre o que realizan acciones parecidas en ambos casos. No obstante, el orden y la manera de evaluar una expresión en ambos lenguajes es muy diferente. Asimismo, las relaciones entre tablas significan algo muy distinto en SQL. En SQL significan restricción, mientras que en DAX una relación implica un filtro y una dirección de filtro. En resumen, mi recomendación es tratar de resistir el impulso de relacionar los conceptos nuevos de DAX con funcionalidades que ya conocemos de otros lenguajes, ya que en ese sentido DAX es un lenguaje muy particular, que no se parece a ningún otro. Motivo número 2. DAX funciona evaluando contextos. Quizá la parte más difícil de entender de este lenguaje es que toda expresión se evalúa según un contexto determinado. Una misma fórmula puede tomar distintos valores dependiendo del lugar y de la circunstancia en la que fue creado. Es por ese motivo de que DAX se considera un lenguaje con un componente teórico muy importante. Y yo creo que la mejor forma de dominarlo es teniendo clarísimo que DAX se apoya en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el contexto de filtro, que es el conjunto de filtros a nivel informe que actúan sobre una expresión de DAX antes de ser evaluada. Cada sección de nuestro informe está afectada por un contexto diferente, lo que implica que cada elemento de nuestro informe tenga valores distintos. El contexto de fila, por otro lado, se manifiesta en expresiones DAX que generan una iteración, siendo estas principalmente las columnas calculadas, la función filter y las funciones iterativas, entre otras. El contexto de fila hace referencia a la fila actual que está siendo iterada durante este proceso y en la que podemos hacer referencia a los valores de cualquier columna de esa fila. Finalmente, la transición de contexto representa la capacidad de ciertas funciones, siendo la más importante de todas calculate, de convertir un contexto de fila en un contexto de filtro. Esto es muy útil para realizar ciertos cálculos complejos. Mi objetivo no es brindarles ahora una explicación detallada de lo que hace cada contexto. Eso me gustaría dejarlo para un video posterior. Lo único que quiero señalar es lo importante que es tener estas bases claras antes de aventurarnos a escribir líneas y líneas de código. Motivo número 3. DAX se apoya en un buen modelo para funcionar correctamente. El diseño correcto de un modelo de datos supone una diferencia muy grande al momento de escribir código DAX. Ambos mundos están estrechamente relacionados. Un modelo con muy pocas tablas, es decir, un modelo muy desnormalizado, va a provocar que tengas que escribir mucho más código para lograr algo. Pasa exactamente lo mismo en el caso contrario. Si tienes un modelo muy atomizado, también vas a tener que escribir código DAX más largo de lo que deberías. Igualmente, los tipos de relaciones entre tablas, la dirección de los filtros, va a ocasionar de que el resultado de tus fórmulas de DAX sean completamente diferentes a los que quizá uno esperaría. Incluso, muchas funciones de DAX solo funcionan correctamente si es que has definido ciertos tipos de tabla o si has establecido una relación correcta entre las tablas. En conclusión, antes de escribir código DAX, debes configurar correctamente tu modelo de datos como paso previo. Finalmente, quisiera señalar lo que en mi opinión es el mayor error que uno comete al aprender DAX. Y se los digo porque personalmente este fue el motivo que me impidió durante mucho tiempo dominar el lenguaje. No vas a aprender DAX en base a ensayo y error. Es cierto que muchas cosas se aprenden tomando en cuenta este principio. Vamos probando y si algo no funciona, probamos otra cosa y así con la práctica te puedes volver experto en algo. Esto no pasa con DAX. DAX es en primer lugar un lenguaje funcional
Y en segundo lugar, es un lenguaje preciso basado en los pilares teóricos que ya les comenté, los contextos. Más allá de lo que haga una función o sus argumentos, estas operan en base al contexto en el que se encuentran. Obviamente es fácil buscar en internet lo que hace cada función. Lo difícil es saber en qué contexto particular está operando esta función y qué implicancia tiene esto en el cálculo que estamos obteniendo. Yo creo que no es para nada recomendable que uno intente tantear funciones hasta obtener el resultado esperado. Yo no digo que esto no te va a resolver el problema, porque sí lo va a hacer. Lo que sucede es que en el largo plazo, si hay que hacer una mejora o depurar algún error, te va a resultar prácticamente imposible si es que no has entendido previamente los principios fundamentales que operan sobre DAX. Entonces, mi recomendación es que primero dominemos la teoría básica y poco a poco vayamos incorporándole complejidad, entendiendo cómo se evalúa cada parte del código. Yo creo que solo así vas a poder definir tus propios desarrollos. Tomando en cuenta lo antes mencionado y en base a mis no muchos años de experiencia como docente de Power BI y DAX, he decidido armar este nuevo curso para YouTube. Le voy a llamar DAX Avanzado, no porque yo crea que vamos a ver temas ultra complicados, sino porque el contenido que les quiero presentar creo que explora temas teóricos que no he visto mucho en los videos que hablan de ese tema. Quisiera que este curso les ayude a superar cada uno de los impedimentos que les he mencionado. En primer lugar, voy a tratar de evitar hacer analogías directas a Excel o SQL. Quisiera armar una explicación detallada de los diferentes contextos que operan en DAX y definir varios ejemplos de complejidad creciente en los que estos conceptos se usan en una expresión de código. También quisiera que este curso empiece definiendo con precisión todos los conceptos más importantes de modelamiento de datos. Creo que tienen que saber esto antes de utilizar DAX. Finalmente, les quiero comentar que este curso está dirigido especialmente a mis exalumnos de los cursos de DAX que he dictado. Ellos saben que yo siempre he hecho énfasis en la parte teórica del lenguaje, dándole mucha importancia como paso previo antes de escribir líneas de código. Debo admitir que con el tiempo y sus comentarios me he dado cuenta que esta metodología va quedando un poco obsoleta, digamos. Aunque sigo sosteniendo que la parte teórica es más importante que la parte práctica en DAX, sí quisiera en este curso darle un poco más de equilibrio. Después de cada elemento teórico que voy a presentar, quisiera incorporar varios casos interesantes que les pueda ayudar a interiorizar cada uno de los conceptos. Creo sinceramente que esta es la manera más eficiente de aprender, y gracias a estos formatos de video en el que no tengo restricciones de tiempo, creo que voy a poder brindarles este enfoque efectivamente. Sinceramente no estoy seguro de cuántos videos va a tener esta serie, probablemente más de 10, cada uno asociado a los temas de DAX que yo considero más importantes, y que les pueda brindar las herramientas para poder trasladar todo lo que van a ver en los videos a sus casos particulares. Sin más que agregar, me despido y los invito a suscribirse si desean aprender más sobre temas de DAX, Power Query, SQL o macros, que son temas que a mí me gustan mucho y de los que quisiera hablar en un futuro. Un abrazo.